Dice acá, ¿no? Comportamiento de presión, volumen y temperatura de fluidos y teorema de los estados correspondientes. Dice el factor de compresibilidad, dice el comportamiento, acá no dice, el comportamiento de presión, volumen y temperatura de un material es usualmente caracterizado por el factor de compresibilidad, donde Z, aquí Z, es el factor de compresibilidad. Entonces tenemos que Z, que es igual, ¿no? Nos dice que Z es la relación de presión-volumen NRT. También nos dicen los valores típicos. Cuando Z es igual a 1, cuando Z es igual a 1, es un gas ideal. Cuando Z están entre estos valores de 0,01 a 0,2, dice que es líquido, ¿no? Y Z mayores que 1 es como un gas real, ¿ok? Dice, el punto crítico, no el Z crítico, está entre 0.27 a 0.29, ¿no? Entonces, Z crítico es teorema de los estados correspondientes. Dice, este teorema sugiere que los valores de las propiedades termodinámicas de diferentes fluidos pueden ser comparados cuando las propiedades son normalizadas a sus valores en el punto crítico. O sea, vamos a comparar, dice, dos fluidos con respecto a su punto crítico. Entonces, ¿cómo vamos a comparar? Con respecto a la presión crítica, temperatura crítica y volumen crítico, ¿ok? Con respecto a eso. Entonces, me dice que Z está en función de quién, ¿no? El factor de compresibilidad está en función de Z crítico, temperatura reducida y presión reducida. La temperatura reducida es igual a la temperatura sobre temperatura crítica y la presión reducida es igual a la presión sobre presión crítica. A eso se refiere cuando hablamos de temperatura reducida y presión reducida. Entonces acá tenemos una curva donde nos representa, esta curva nos está representando el comportamiento de quién, de Z en función de PRZ, factor de compresibilidad, en función de la presión reducida, ¿no? Que nos dan las curvas de temperatura reducida, ¿no? Y acá se muestran las temperaturas reducidas a diferentes valores, para diferentes gases, como es metano, etileno, etano, propano, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces acá me dice, la temperatura de presión reducida, ya vimos que se representaba de esta manera, ¿no? Y dice que si Z, y acá asumimos, para este gráfico, se asume que Z crítico es constante. ¿Por qué se asume Z crítico constante? Porque varía entre 0.27 a 0.29. Entonces vamos a asumir que Z solo está en función de quién, de temperatura reducida y presión reducida. Entonces las relaciones entre las mencionadas indican que todos los fluidos tienen el mismo volumen reducido. Entonces, lo que nos indican que cada uno de estos componentes tiene el mismo volumen reducido. El único que va a cambiar quién es la temperatura y la presión reducida. Entonces acá hay la curva de coexistencia. Dice, tenemos acá, nos indica, en este gráfico tenemos para un gas ideal, zona de fluido duro, blando, etcétera, etcétera, ¿no? Dice acá, línea C, ¿no? Línea cuando Z es igual a 1, que es un gas ideal, y cuando Z es mayor que 1, dice es un fluido duro, que significa que es un líquido,
disculpen, que es un gas, y Z menor que un fluido suaves. ¿Qué significa fluidos suaves? Que son gases. Desde acá dice las fuerzas estáticas son los, ¿no? Suaves. Entonces acá, entonces vemos que según las ecuaciones que hemos mostrado, habíamos dicho que solamente Z está en función de quién, TR y PR. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que las moléculas de los gases no son esferas perfectas. Entonces, esta relación, cuando Z está en función de temperatura y presión reducida, se asume que las esferas, las moléculas son esferas perfectas. Pero no siempre las moléculas son esferas perfectas. Pueden ser de esta manera. Tienen imperfecciones. Entonces, para corregir esas imperfecciones, Z está en función de quién? De un Z sub 0 y un Z sub 1, donde este alfa hará las correcciones, ¿no? El factor excéntrico fue desarrollado como una medida de la diferencia entre la estructura entre el material de interés y un gas esféricamente simétrico. ¿Ya? Entonces, la nueva relación para correlacionar el comportamiento de los gases es esto, que va a depender de estas constantes, Z sub 0 y el factor excéntrico. ¿Okay? Esa es otra manera de representar el comportamiento de los gases. Finalmente, lo que a nosotros nos interesa, ¿qué es? Finalmente, lo que nos interesa es el comportamiento de los gases utilizando estos tres parámetros que son presión, volumen y temperatura. Dice acá, más útil significa expresar un comportamiento de presión, volumen, temperatura de los fluidos a través de una expresión analítica, o sea, una ecuación de estado. Entonces nosotros básicamente vamos a estudiar las expresiones empíricas, ¿no? A partir de datos experimentales. Nosotros para nada vamos a ver lo que se llama modelos matemáticos estadísticos. Este modelo lo utilizan los químicos puros. Los ingenieros utilizaremos las expresiones empíricas que son basados en datos experimentales. ¿Okay? Entonces, basado en eso, tenemos estas ecuaciones que ustedes ya conocen, ¿no? Nos dice que en el punto crítico se debe cumplir esto, ¿no? En el punto crítico, la derivada de la presión con respecto al volumen manteniendo la temperatura constante cero y la segunda derivada de la presión con respecto al volumen manteniendo también la temperatura crítica es cero. Estas dos relaciones se utilizan para encontrar los parámetros de la ecuación de estado. O sea, por ejemplo, tenemos la ecuación de estado, la que más ustedes conocen, es RT volumen menos B menos A B al cuadrado. Entonces vamos a utilizar estas dos ecuaciones para encontrar las constantes B y A. ¿En función de quién? En función de presión crítica y temperatura crítica. Igual forma esto en función de presión crítica y temperatura crítica. Entonces, ¿y por qué no en función de volumen crítico? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué los parámetros A y B
tiene que estar en función de quién, de la presión crítica y la temperatura crítica, y no en función del volumen crítico. ¿Alguna sugerencia? Dice, porque P y Z nos ayuda. Al señor Walter Anderson dice, porque P y Z, porque la temperatura crítica, presión crítica nos ayuda a determinar Z. Ya, esa es una opinión. ¿Otra opinión, por favor? ¿Son más exactos, profesor? No. Básicamente por eso. ¿Por qué? Se escoge, ¿no? Como su compañero, se escoge la presión crítica y la temperatura crítica porque es mucho más exacto que el volumen crítico. ¿Ya? Porque podemos encontrar también las constantes A y B en función del volumen crítico. ¿Ya? Ahí existe, pero ¿qué ocurre cuando tú obtienes las constantes A y B en función, no? Son mucho más exactas que el volumen crítico. ¿Ya? Básicamente por eso. Entonces, sigamos acá. Entonces, acá vemos las ecuaciones, así, las ecuaciones cúbicas. Las ecuaciones cúbicas están, no, aquí tenemos las ecuaciones cúbicas. Están en función de temperatura, volumen y número de moles. Y esta es la primera ecuación de estado que ustedes conocen, que es la ecuación de Van der Waals, ¿no? Esta es la ecuación de Van der Waals, donde B, este B, es la constante que nos determina el tamaño de las moléculas. Y A nos representa el valor de la atracción y repulsión. ¿Cierto? Y sus parámetros A y B están en función de qué? Presión y temperatura crítica, ¿no? Como ven. Y este sería su constante crítica. ¿Ya? De igual forma, tenemos acá la ecuación de Rayleigh-Cohn. Ahí tienen la ecuación de Rayleigh-Cohn.
Como ven, aquí también tienen los parámetros A y B en función de las condiciones críticas, ¿no? Ahí está el valor de omega A, omega B, sucesivamente, ¿no? Y acá tenemos, en términos atractivos, tenemos la ecuación de Rayleigh con suave. Y la ecuación de Penrose. Esta es la ecuación más utilizada actualmente, ¿ya? Esta es la ecuación que más se utiliza. La ecuación de Penrose, donde la constante A está en función de ¿quién? Del factor acéntrico y la temperatura reducida. Entonces, ya la ecuación de Penrose también no solamente ve la parte de atracción y repulsión que está acá, también ve ya la forma de la molécula, qué tamaño tiene la molécula. Y ahí están sus constantes, ¿no? De igual forma, la tenemos. Esta es otra ecuación de estado. Esta es una ecuación que se llama ecuación de esfera dura, donde considera el diámetro de la molécula. Donde acá considera el diámetro de la molécula. Ya, y esta ecuación ustedes lo conocen también, es una ecuación de tipo virial. Y finalmente, otro tipo de ecuaciones, y tenemos la ecuación de estado de Benit-Webb. Esta ecuación es bastante utilizada en la industria del petróleo. Estas constantes ya tienen valores, digamos así, para ciertos hidrocarburos. Ya están tabulados estos valores para ciertos hidrocarburos. ¿Okay? O sea, podemos decir que esta ecuación básicamente se utiliza mucho para los derivados del petróleo. Entonces ahora vamos a ver lo que dice. Entramos ya. Vamos a utilizar ahora las ecuaciones de estado, ¿no? Vamos a utilizar todas las ecuaciones de estado para ver las funciones de partida, no sé acá, funciones de partida, o conocido también como propiedades residuales. Dice acá, ¿no? Desarrollaremos un método para determinar los cambios en las propiedades termodinámicas derivadas de una sustancia pura. Dice, las propiedades son funciones de estado y podemos elegir el camino conveniente para calcular el cambio de la propiedad de interés, ¿no? Entonces nosotros, si queremos determinar, por ejemplo, ¿no? La variación de entalpía, cuando nosotros queremos calcular la variación de entalpía, lo que decimos es estado final menos estado inicial. Entonces podemos tener acá presión, temperatura. Vamos a poner, yo tengo acá mi estado inicial y acá tengo mi estado final. Entonces dice acá, son funciones, las propiedades, dice las propiedades, son funciones de estado. Podemos elegir cualquier camino conveniente para calcular el cambio en la propiedad de interés. Por ejemplo, yo quiero calcular delta de H, ¿no? Variación de entalpía.
que va a ser entalpía final menos entalpía inicial. Pero para calcular esa propiedad, yo elijo mi camino. Entonces, puedo decir primero, esto que es igual a este camino, después este camino. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Este es I, A, F. Entonces, primero es entalpía, aquí, final menos entalpía inicial, más entalpía final menos entalpía inicial. Entonces, el primer camino que he elegido, ¿qué es? A, este es a temperatura constante y este es a presión constante. Entonces, es mucho más fácil elegir. Nosotros elegimos nuestro camino para determinar esta propiedad. ¿Ok? O también podemos elegir de esta manera. Primero presión constante, de ahí temperatura constante. Por ambos lados, los valores deben ser iguales. Por eso se le conoce como función de estado. Entonces acá dice, para realizar los cálculos debemos generalmente tener acceso a dos relaciones consecutivas, dice, las ecuaciones de estado o una ecuación capacidad calórica de una ciudad. O sea, tenemos que ver con ecuaciones de estado o capacidades caloríficas. Entonces, sigamos acá. Ay, ¿qué estoy haciendo? Disculpen. Entonces tenemos esto. Acá tenemos, dice, dice, para calcular dice, los cambios de las propiedades entre dos estados bien definidos. Dice, temperatura, presión, volumen. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos las ecuaciones bien definidas. El estado 1 y el estado 2. A ver, señores. Entonces acá me dicen para calcular los cambios de las propiedades entre dos estados bien definidos, ¿no? Temperatura 1, presión 1, volumen 1 y temperatura 2, presión 2, volumen 1. Se utilizan los siguientes procesos. Primero, ¿qué tengo? Tengo acá el estado 1, el estado el estado 2. Disculpen, el estado 2. ¿Verdad? Entonces, el camino que voy a seguir, primero dice que acá mi gráfica es presión versus temperatura, ¿no? Primero A, presión constante hasta el punto A, ¿no? De A a B, disculpen, del punto 1 a A es a temperatura constante, de A a B a presión constante, de aquí a temperatura constante. Seguidamente el otro es a temperatura constante, de ahí a volumen constante y así sucesivamente. Entonces, lo que queremos es primero, ¿qué cosa? En este camino de 1 a A
se comporta como gas real. Aquí se comporta como gas real, pero de A a B como gas ideal. ¿Por qué como gas ideal? Porque las presiones tienden a cero. Entonces acá estamos graficando de igual forma. 1 sobre volumen. 1 sobre volumen. Aquí tenemos que esto se comporta como gas real, 1 como gas ideal, este como gas real. Ese es el camino que vamos a seguir. Entonces lo que vamos a aprovechar acá, ¿qué es? Vamos a aprovechar que en esta zona, aprovechar que en esta zona se comporta como gas ideal. Igual forma acá. Entonces, nuestra variación de entalpía, nuestra variación de entropía, nuestra variación de ¿quién? De energía de Gibbs o de energía de Helmont, podemos utilizar cualquiera de estas gráficas y me van a dar lo mismo. ¿Ok? Entonces, sigamos acá. Entonces, me dice, vemos acá. Entonces, ¿no? Estamos siguiendo el proceso que habíamos dicho, ¿sí? El paso 1, paso 2, sucesivamente, ¿no? Primero, de temperatura 1, ¿no? Lo que estamos haciendo, lo que mencionamos anteriormente, de T1 a T1, porque estamos haciendo A de P1 a P sub 0, mira. Final menos inicial. Final es esto, inicial es esto. Y aquí se comporta en el paso 2, habíamos dicho, se comporta como gas ideal y acá como gas real. Es lo que está haciendo, ¿eh? Entonces, ahora vamos a esto, podemos representar en función de quién, temperatura y volumen, o el volumen en función de temperatura y presión. Podemos seguir cualquiera de los pasos. Entonces acá, utilizando ese método, demostremos esto. Demostremos lo que está acá. ¿Cómo demostramos? Oh, caramba, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo demostramos esta ecuación? Dice, desarrolla una expresión para la entropía entre el estado 1 y el estado 2, asumiendo que tiene forma analítica para una ecuación de estado. CP es esto. O sea, demostrar esto. A ver, ¿cómo salen estas relaciones? Demuestren eso, señores. A ver. Demuestren cómo sale esta relación y cómo sale esta relación. Utilizando, ¿no? Los pasos, ¿no?
entropía en B, que es inicial, más entropía en B menos entropía en A, ¿cierto? Más entropía en A, que es final, menos entropía en 1, que es inicial, ¿cierto? Esa es la entropía. Entonces, hecho final, ¿cierto? Tengo esa suma. ¿Ok? Tenemos eso. Pero sabemos que la entropía está en función de quién, de temperatura y presión. Entonces, la derivada de la entropía es igual a la derivada de la entropía con respecto a T, manteniendo la presión constante, derivada de T, más derivada de la entropía con respecto a la presión, manteniendo la temperatura constante, derivada de P. Esa es la relación de la entropía. ¿En función de quién? Temperatura y presión. ¿No? Entonces, primer paso. Analicemos primero entropía en 2 menos entropía en B. Eso se da ¿a quién? A temperatura constante. Si se da a temperatura constante, esto se hace 0, ¿sí o no? Entonces analicemos acá esta integral. Esa temperatura constante se hace 0. Entonces solamente ¿qué tenemos? Derivada de la entropía con respecto a P, manteniendo la temperatura constante, derivada de P. ¿Y de dónde a dónde se integra? Se integra desde una presión 0 a una presión P sub 2. ¿Cierto? ¿Correcto? Ahora, analicemos la entropía en B menos la entropía en A. Acá, ¿qué tenemos? Acá, ¿quién es constante? Aquí es constante la presión. Disculpen. Hay en el proceso de B final menos B inicial, ¿quién es constante? La presión. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener que la derivada, la entropía como gas ideal sobre temperatura, ¿no? Diferencial de T a presión constante. ¿Esto de dónde a dónde no? Va? ¿De qué temperatura? De T1 a T2. ¿Cierto? De igual forma, analizamos la entropía de A, que es final, entropía de A, menos entropía de 1. Esto aquí es igual, como el caso anterior, de P1 a 0 de derivada de la entropía con respecto a P, manteniendo la temperatura constante, derivada de P. Pero sabemos también aquí que derivada de la entropía con respecto a la presión, manteniendo la presión, no manteniendo, derivada de la entropía, manteniendo la temperatura constante, acá, es igual a menos
derivada de B con respecto a T manteniendo la presión constante. De igual forma, la derivada de la entropía como gas ideal con respecto a T manteniendo la presión constante, este es igual a Cp, ¿no? En función de T. Eso reemplazado, entonces estos valores reemplazamos en las ecuaciones anteriores, ¿no? Y obtendremos la siguiente relación, ¿no? Variación de entropía es igual a ¿quién? A menos la integral de 0 a P sub 2 de derivada de volumen con respecto a T manteniendo la presión constante, derivada de P más integral de T1 a T sub 2 Cp sub 0 T diferencial de T sobre T más acá de 0 a P1 derivada de volumen con respecto a T manteniendo la presión constante derivada. Y así. Reemplazan y hacen sus relaciones y encontramos lo que se ha pedido. De igual forma, desarrollan para el otro caso. En este caso tendrán que la entropía va a estar en función de quién, de temperatura y volumen, ¿no? Y tendrán la derivada de la entropía, derivada parcial de entropía, con respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante, ¿no? Derivada de T más derivada de la entropía con respecto a volumen, manteniendo la temperatura constante, derivada de B. Y así desarrollan y encuentran las ecuaciones que se requieren. Y eso es la demostración que se le había pedido, ¿no? Estas ecuaciones. Ok, entonces, como ven, estamos aplicando simplemente lo que hemos hecho en ecuaciones diferenciales. Entonces tenemos acá, y ahora viene ya lo que se llama funciones de partida o funciones o propiedad residual. Dice, una función de partida, dice acá, una función de partida es la diferencia entre la propiedad de interés en su estado real o específica, dice, ya, dice una función de partida, dice que es esta propiedad, ¿no? Lo que yo quiero determinar es esta propiedad. Dice, una función de partida es la diferencia entre la propiedad de interés en su estado específica menos esta. Esa es una propiedad real. Entonces vamos a poner B real. O B residual. De igual forma, este es B residual, solamente que este está en función de quién, de temperatura y presión, este está en función de temperatura y volumen. Si nosotros calculamos esta propiedad residual, podemos calcular la propiedad ideal y obtenemos la propiedad de interés. Porque nosotros lo que queremos es calcular esta propiedad. ¿Ya, señores? Entonces acá, como ven, dice acá, esta es función de partida, esta es la propiedad real, y nosotros queremos calcular este valor. En eso se basa esta ecuación. ¿Ya? Entonces, y esa propiedad B puede ser entalpía, puede ser entropía, energía interna, energía de Helmholtz o energía de Gibbs. También puede ser el volumen.
¿no? Entonces el volumen residual, ¿a qué va a ser igual? Al volumen real menos el volumen como gas ideal. Esa diferencia es el volumen residual. Entonces, para eso, vamos a relacionar estas propiedades. Dice acá. Tenemos, dice, la entropía residual es la entropía, esta es entropía. No, esta entropía está como, esta es nuestra propiedad de interés. Esta es la propiedad como gas ideal. Entonces tenemos esta relación. Si yo calculo este valor, yo determino este valor y yo sé cómo calcular como gas ideal, calculo la entropía. ¿Ok? ¿Quedó claro? Entonces, pero esta diferencia me da esta relación. Entonces, esta es la segunda tarea para ustedes. No, sería ¿cuál? ¿Qué tarea ya estamos ya? Tercera sería. Tercera. Demuestren esto. ¿Cómo sale esta relación? Demostrar esto. Demuestren esto. ¿Ok? Demuestren cómo sale esa relación. Esa es la entropía residual. Demostrar eso, por favor. Entonces acá me dice, vamos a ver algunas relaciones. Dice, energía de Helmont. Entonces, si queremos utilizar directamente la ecuación de estado, trabajemos con la ecuación de Helmont, dice acá. Tenemos la derivada de la energía de Helmont es igual a menos de entropía derivada de la temperatura menos presión derivada de volumen. Integremos esta ecuación. No, integrando, dice. Integrando a temperatura constante entre estos valores. Temperatura constante y de volumen a volumen infinito. He integrado esto. ¿Ok? Entonces, dice acá, vamos a integrar también de infinito a este volumen. Entonces, la idea que es eliminar esto. Entonces, voy a restar esto. Resto. Voy a restar. ¿Y qué obtengo? Al restar, voy a obtener la siguiente relación, que es, ¿no? Al restar obtengo, ¿esto qué es? Esta es una propiedad residual. Tal como está, es una propiedad residual. Entonces, ¿esto qué sería? Esto sería la energía de, ¿no? De Helmont residual. Esta es su ecuación. Si yo derivo esta ecuación, ¿qué encuentro? Encuentro la entropía residual. Entonces, miren, ve. Entonces, si yo calculo, si ustedes ven, puedo calcular el valor. A ver, lo que yo quería decirles. ¿Puedo encontrar este valor o no? Yo puedo encontrar este valor. Entonces, si tengo una ecuación de estado, yo tengo una ecuación de estado, por ejemplo. La ecuación de estado de Van der Waals, RT sobre B menos B menos AB al cuadrado. Reemplazo, ¿no? Lo derivo, no lo integro, y aquí calculo, este es como volumen como gas ideal, y este es el volumen como gas real, y encuentro un valor. Acá me sale un valor. Yo puedo calcular la entropía
de Helmont como gas ideal. Y tengo ya tengo este valor, puedo calcular la propiedad de interés. Igual forma acá, puedo calcular la entropía residual. Reemplazo la ecuación de estado acá, lo derivo con respecto a la temperatura, igual forma. Para eso me sirven las propiedades residuales, para determinar las propiedades de interés. ¿No? Acá directamente reemplazo las ecuaciones de estado. De igual forma, puedo determinar qué propiedades, la energía interna, la entalpía y la energía de Gibbs. Porque ya tengo la energía de Helmont. Una vez que tengo la energía de Helmont, calculo la energía interna, reemplazo en esta ecuación, calculo la entalpía. Reemplazo en esta ecuación, calculo la energía de Gibbs. Cuando esté en función de quién, de temperatura y volumen. También puedo encontrar relaciones en función de quién, de temperatura y, ¿no? Acá tenemos esto. Y encontramos la otra forma de relación, que es en función de TP. Esta es la otra forma. Temperatura y presión. Directamente podemos calcular la energía de Gibbs, entalpía y entropía. Entonces, hay dos formas de estos son ¿qué son? Propiedades residuales. Energía de Gibbs residual, entalpía residual, entropía residual. ¿Ya, señores? Entonces, todos estos valores con las ecuaciones de estado conocidas ya están tabuladas, ya se conocen ya. Esto es para relaciones ideales. Acá les he mostrado, a ver, fin de la presentación, un ratito. Descartar. Vamos a, disculpen acá. A ver, un rato, si no sé si lo tengo acá. A ver. Entonces acá, esto seguramente ustedes ya lo tienen, ¿no? Estas ecuaciones deben tenerlo en la semana que corresponde. Las ecuaciones de propiedades residuales. Por ejemplo, acá ustedes tienen, bueno, aquí están las ecuaciones de estado. Por ejemplo, acá ustedes tienen para acá determinar la energía interna residual, la entalpía residual, utilizando la ecuación de Van der Waals, Relichcon, Suave y Penn-Robinson. ¿Ok? Igual forma, ya tienen para determinar la entropía. Y la energía de Gibbs sale por las relaciones que usted conoce. Esas ecuaciones lo tienen, ¿no? ¿O no? Claro, eso ya lo tienen.
Déjenme compartir esto. A ver. A ver. Hagamos este ejercicio rápidamente. Dice, estime el volumen residual, dice, estime el volumen, ay, ¿dónde está? Ejercicio 1, estime el volumen residual de vapor de etanol a 1 bar y 100 grados centígrados. Y acá utilicen la ecuación de Van der Waals para primero. A ver, para el primero, para el primer problema, utilicemos la ecuación, algo simple además, utilicemos la ecuación de Van der Waals. Y tenemos acá, bueno, la temperatura crítica del etanol es igual a 513.92 Kelvin y la presión crítica es 60.68 atmósferas.
¿Alguien calculó, por favor? Porque el volumen residual, básicamente, que es igual al volumen como gas real menos el volumen como gas ideal, ¿cierto? O sea, pero el valor de A y B de Van der Waals creo que faltaría, lo calcula, pero por eso te da temperatura crítica, presión crítica. Estoy dando la presión crítica y temperatura crítica para que calcule los valores de A y B de Van der Waals. Anderson. Temperatura crítica 513.92 dije, 42, no me acuerdo. 92. Este es 92.
A ver, ¿alguien más? ¿Ya calculó? A ver. Los señores que sacaron puntaje la semana pasada, Aguilar, Ayen, Ada, ¿ya lo tienen ya las constantes A y B? Allison, Araceli, Valdión, Berna, Carguaz. A ver acá, a ver. Profe, la constante A me sale 12.302 y la B 0.086. A ver. A, la constante A, dice que sale 12.2, ¿no? 12.302. 12.302 y B 0.86. 0.86, ya. Ya tienen las constantes. Con esas constantes calcula el volumen. Utiliza la ecuación de Van der Waals y te están pidiendo eso. Ya está. A ver, me das cuánto es el volumen real utilizando la ecuación de Van der Waals y cuánto es el volumen como gas ideal. Ok.
A ver. Entonces dice, a ver, puede salir. No, bueno, para ahí. No, pero le sale, al final el volumen le sale 3 valores, ¿no? ¿Cuántos valores le sale? Sale 3. Ya, uno de ellos es negativo, sí. Los 3 no creo que sean negativos, ¿no? Hay un valor positivo, supongo. Profesor, necesariamente tiene que ser uno negativo. No necesariamente, son 3 valores. A mí me salen todas positivas. Ya, el mayor es el gas. A mí también 3 valores positivos, profe. Oh, ya. Oye, ¿cuál es el mayor valor? 6.503. 6.503 de ese litro sobre mol. Ese es ya, el mayor. ¿Sí? El mayor es gas, el menor de todos es líquido. Pero estamos hablando de gases. Y como gas ideal, ¿cuánto le sale? A ver. Gas ideal sale 30,988. 30,98. 8, ya. Ajá. ¿Le sale así tan 6,5 le sale litros sobre mol? Profe, a mí me sale el volumen real 30,66. Claro, por ahí tiene que estar por ahí, pues, porque gas ideal y gas real tienen que estar por ahí. Y el Sí, ideal, como profesor, dijo por mi ahí compañera, también va. 30,98. Ya, está bien, 30,98. Como gas ideal, está bien, salen 30, no, 6 no creo que sea, algo está mal ahí, algo se han equivocado. El real 30,66. Claro, ahora sí. Sí, profesor, 30,66 es. 30,66. 66,0, ¿no? Está por ahí, ¿por qué? Es un bar, pues a un bar se comporta como un gas ideal, los valores tienen que ser cercanos, ¿sí o no? Por concepto. Entonces la diferencia es poquísimo, ¿no? ¿Cuánto es? Es casi 0, ¿no? 0. No sé cuánto. ¿Cuánto sería el volumen residual? 0.3, 0.32. 0.32. Ya, ese es el volumen residual. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Porque mire, a una atmósfera se comporta como un gas ideal, van a estar bien cercanos. Muy bien. Entonces, ya calculamos eso. Ahora, lo que nos piden es la entropía y la entalpía. Sí, Profesor, ¿y ese valor residual puede ser negativo? también, ¿por qué no? Puede ser. Mm, Sí, puede ser negativo o Ahí, positivo. ahí sería negativo, ¿no, profe? Porque es el real Ya, menos claro. el... Claro. Sería negativo, sí, tiene razón. Sí, negativo puede ser, no hay problema. Sí. Puede ser positivo o negativo, eso no hay ningún problema. Ok, gracias, más bien. Entonces, está diciendo que ahora nos piden la variación de entalpía. ¿No? Nos piden la variación de entalpía. Entonces, acá, antes de que hagan ese problema, por favor, anoten las constantes A y B, ¿ya? Eso lo vamos a utilizar nuevamente. A y B, 12.302 y B 0.0868, ¿cierto? Entonces acá vamos a salir un ratito, voy a borrar acá. Borro acá. Y nos piden la entropía, ya, vamos a dejar acá. Me piden aquí, en el problema me están pidiendo calcule la entropía, me dicen calcule la entropía y la entalpía. ¿De dónde a dónde va? Va de un bar a 100 bar, ¿no? Así es, ¿no? A temperatura constante, ¿correcto? Sí, profesor. Ok, entonces vamos a ver acá.
Venimos acá. Vamos a encontrar esto. Tenemos presión. Tenemos temperatura. Acá, estado 1. Estado 2. Venimos acá, vamos a hacerlo. Vamos a conseguir esto acá. Ujú. Este es como 1, este es como gas ideal. 1 como gas ideal, 2 como gas ideal. ¿Ok? Entonces vamos a seguir este camino. 1. Este es el estado 1, estado 2, presión. Este es 0. Entonces, ¿qué tenemos? No tenemos nuestra propiedad residual. ¿A qué es igual? A la propiedad real menos la propiedad como gas ideal. Es lo que tenemos, ¿cierto? Entonces tenemos el estado 2 y el estado 1. ¿Cierto? Pero nos piden, ¿qué cosa? Nos están pidiendo cuánto vale B menos 2. Entonces, ¿qué tenemos? Estado final menos estado inicial. No, estado final menos estado inicial. Es lo que está diciendo. Final 2, inicial. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual, ¿no? Voy a ir del este 1, voy a seguir este camino, ¿ya? Voy a seguir este camino. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a B1 como gas ideal, ¿cierto? Menos B1, que está acá. ¿Ok? Este sería 1 más B2 final como gas ideal menos B1 como gas ideal. ¿Cierto? Sería este paso. Más, ¿quién? Va a ser B2 menos B2 como gas ideal. ¿No? Este es el primero, digamos así. Primero, segundo, tercero. ¿Correcto, señores? ¿Ya? Y simplemente acá voy a ordenar. Entonces, decir, esta es variación de ¿quién? Variación de B de 1 a 2. ¿A qué va a ser igual? A menos, acá menos, B1 menos B1 como gas ideal, ¿cierto? Más B2 gas ideal menos B1 como gas ideal, ¿no? Más B2 menos B2 como gas ideal. ¿Correcto, señores? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la variación de B1, B2. Vamos a tener ¿quién? ¿Esto qué es? Esta es variación de B, ¿no? De B de 1 a 2 como gas ideal, ¿cierto? Más B2 residual, menos B1 residual, ¿sí o no? ¿Quedó claro, señores? Entonces, si me piden la variación de entalpía, ¿a qué va a ser igual? A la variación de entalpía como gas ideal más la entalpía residual en 2, en el estado 2, menos la entalpía residual en estado 1. Estado 1, ¿cuánto era? Presión, un bar, acá era 100 bares. Y bueno, T1,
acá sería P1 volumen 1, disculpen, volumen 1 sería T1 porque es temperatura constante, que no me acuerdo ya. Al final, después vemos T1, T2, volumen 2, ¿cierto? Y me piden entropía, aquí es igual, variación de entropía como gas ideal, más entropía en 2 como propiedad residual, menos entropía en 1 como residual. Entonces, fácilmente podemos decir que la variación de entalpía, aquí es igual, como gas ideal. Como gas ideal será, pues, ¿quién? Cp delta de T integral de T1 a T2, ¿no? Más la entalpía en 2 como no residual menos entalpía en 1 residual. Como es temperatura constante, esto se va a ser 0. Esto es una ecuación general. La variación de entropía, aquí va a ser igual a la variación, ya tenemos la variación de entropía como gas ideal. Y como gas ideal, esto es la integral de T1 a T2 de Cp sobre T diferencial de T menos R logaritmo de P2 sobre P1 final menos inicial más entropía en 2 residual menos entropía en 1 residual. ¿Quedó claro, señores? Entonces, ya puedo calcular. Mi estado inicial es 1 bar, mi estado final es 100 bares. Entonces, esta entalpía residual y esta entropía residual lo podemos calcular utilizando, ¿no?, estas ecuaciones. ¿Se acuerdan las ecuaciones que les dije que ya lo tenían? Por ejemplo, utilizando Van der Waals. Vamos a ver acá. Entalpía residual, Van der Waals, aquí es igual. La constante A lo tiene. Ya tienen el volumen real que han calculado. Utilicen esta ecuación. ¿Quedó claro? Ya tienen. Tanto para el estado 1, para el estado 2. O sea, primero ya tienen el volumen real para 1 bar, ya lo tienen. Faltaría calcular el volumen real para 100 bares. Y ahí calcula. Igual forma, Profesor, sí, le escucho. no está presentando. Ay, O carajo. no se ve su Ay, carajo. presentación. Disculpa. Me emocioné. Entonces, lo que estaba diciendo es lo siguiente. Ahora sí se ve, ¿no? Sí, profesor. Ya, entonces, aquí calculan la entalpía. Esta es la entalpía residual. Estado 1, ¿cuánto es? 1 bar. Entonces, para 1 bar ya tienen el volumen que han calculado, el volumen real. Tienen la constante A y B, lo calculan. Ahora, para el estado 2, ¿cuánto es? 100 bar. Para 100 bar tienen que calcular el volumen, pero reemplazan. Y ahí calculan ustedes la entalpía residual, igual forma la entropía residual. No sé si quedó claro. ¿Preguntas? Profesor, ¿podría pasar a la PPT anterior? A ver. ¿En qué? ¿El de la pizarra? Ajá. Ya, ahí. ¿Cuál es la pregunta? No, sí, me faltaba copiar algunas cosas. Ah, ya.
Ok, ¿quedó claro? Bueno, calculen, pues, señores. Nos vemos no se olviden la otra semana la práctica. Los dos temas. Hasta aquí viene. Por eso y las grabaciones, por favor. Ya, pucha, me he olvidado, ¿no? Ya, voy a subirlo. Profesor, disculpe, la práctica es el día jueves, ¿no? Así es, martes. sí. No, jueves. ¿Martes? Martes no tenemos clase. Jueves, dirá. Lunes, digo. No, lunes no, lunes no. Son los jueves. No, el día lunes vamos a seguir haciendo problemas sobre esto, ¿ya? Profesor, buenas. ¿Ya terminé de pasar lista? Ya, maestro, hace 2 horas. No, lo que pasa es que mi conexión estaba inestable, ingeniero. ¿Tu apellido? González Valverde Ricardo David. González. González. Ya, ok. Gracias, gracias. Ya.